Sí, profesor. Sí. Habíamos dicho que dentro del transporte de masa hay dos mecanismos, ¿no? El transporte difusivo y el transporte convectivo. El transporte difusivo se da únicamente por diferencia de concentraciones expresadas en términos de concentración molar, de fracción molar y de presiones parciales. También hay casos excepcionales donde hay autodifusión. La autodifusión se da de un tipo de molécula en el mismo tipo de molécula debido principalmente a su peso atómico, ¿no? Imagínense el oxígeno 16 en oxígeno 17 o en oxígeno 18, ¿no? Hay oxígeno 15 también, oxígeno 15, 16, 17, 18. Es por el número de neutrones que tienen los átomos correspondientes. Entonces, esa pequeña diferencia en su peso atómico hace que pues, las moléculas se comporten como si fueran moléculas distintas, pero es el mismo oxígeno, por eso se llama coeficiente de autodifusión, ¿no? También hay coeficiente de difusión del componente A en B. Pues también hay coeficiente de difusión de A en un sólido, de A en un líquido, de A en B, de A en una mezcla. O sea, hay diferentes formas de coeficiente de difusión, ¿ya? El coeficiente de difusión de A en B se escribe como DAB, el coeficiente de difusión de A en B. Y el coeficiente de difusión de A en una mezcla, previamente se calcula los coeficientes de difusión binario. Imagínense si tuviéramos tres componentes, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Entonces hay que calcular primero el coeficiente de difusión del oxígeno en nitrógeno, del nitrógeno en dióxido de carbono, del dióxido de carbono en oxígeno. También se debe tener en consideración y con esos valores se puede calcular el coeficiente de difusión de la mezcla. También se debe tener en cuenta que el coeficiente de difusión de A en B es igual al coeficiente de difusión de B en A. Son que le digo ahí, esa correspondencia, ¿no? Difundirse CO2 en nitrógeno es lo mismo que se difundiera nitrógeno en CO2, ¿no? Entonces, y el coeficiente de difusión del transporte convectivo, bueno, acá hay unos esquemas para ver el transporte convectivo, sus diferentes formas. Vamos a suponer que acá tenemos un recipiente con un líquido volátil. El líquido volátil está por acá, ¿sí? Y en el primer caso no hay ningún movimiento, absolutamente nada, o sea, no hay nada que perturbe. Entonces las moléculas de forma espontánea van a adquirir cierta energía y van a ir hacia arriba, ¿no? Y pues también algunas moléculas que pierden energía regresan hacia el fluido, ¿no? Entonces un equilibrio que se produce ahí. Entonces, como no hay nada de perturbación, las moléculas suben libremente. En ese momento estamos hablando del coeficiente de difusión. Es una difusión, que le digo, es el transporte, ¿cómo le llamamos esto? Es la transferencia de masa por difusión molecular, ¿no? Esta es la difusión molecular, que es uno de los mecanismos, ¿no?, que hemos visto acá, la difusión molecular o el transporte difusivo, ¿no? Y por otro lado, tenemos el mismo esquema, pero que ahora además le agregamos una corriente de aire, ¿no?
Esa corriente de aire va a hacer que se genere un ligero vacío y va a empujar a una mayor velocidad de flujo. Entonces ahí estamos en un proceso de convección natural. Convección natural. Y por acá igual vamos a hacer pasar una fuente de calor. Va a haber una fuente de calor de acá. Y entonces esa fuente de calor va a hacer que acelere la transferencia de masa, pero que no hay mezclado ni mucho menos. Entonces también estamos en una convección libre o natural, ¿no? Acá y acá convección natural. Y por acá si nosotros teníamos al inicio, y bueno, vamos a poner un sistema de agitación. Entonces, la velocidad de transferencia de masa aumenta, eso se llama convección forzada. ¿Ya? Convección forzada. Entonces, dentro del proceso de transferencia de masa hay la difusión molecular y la convección natural y la convección forzada. La convección natural, como ustedes podrán entender, se da en forma espontánea también. Pero la convección forzada, pues que nosotros vamos a intervenir para acelerar el proceso, ¿no? Y hay otro tema que es la estimación de los coeficientes de difusión de gases a baja presión, ¿no? Hay un método que se llama de Chapman-Enskog, que también proviene de la teoría cinético-molecular, ¿no? Donde el coeficiente de difusión de AB está constante por T a la 3 medios. La inversa de las masas moleculares a la 1 medio, la presión, el coeficiente de difusión al cuadrado, perdón, este es el diámetro de colisión de A y B al cuadrado sobre la integral de colisión. Ahora, en este caso, sigma B, pues esta sigma A y sigma B, ya ustedes saben, se obtiene de tablas o también hay unas correlaciones. Y para hallar del componente A y B, o sea, la integral, el diámetro de colisión de los dos componentes, se halla la media aritmética. Y el factor de energía, bueno, estos individuales, ya ustedes saben, se busca de tablas o se usa correlaciones para cada componente y se halla la media geométrica, ¿no? La media geométrica. Ese es el producto raíz cuadrada, se llama media geométrica. En cambio, la suma entre dos se llama media aritmética. Y acá tenemos el coeficiente de difusión de A en B. T es la temperatura absoluta, P es la presión, sigma B es diámetro promedio de colisión, la integral de colisión, que depende del parámetro energético y de la temperatura, así como en calor y cantidad de movimiento, ¿no? K es la constante de Boltzmann y E es la energía potencial mínima donde las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas se encuentran en equilibrio, ¿no? Está dado en julios. Bueno, ese conjunto se llama parámetro energético, ¿no? Ahora bien, los parámetros E sobre K e integral de colisión son conocidos como parámetros de Lennard y Jones. Y el diámetro de colisión se encuentra en tabla. Sin embargo, la integral de colisión, se puede usar esta expresión. Esta expresión es la de Neifel, ¿no? Pero no es la misma, tiene otros valores. Ya les había dicho, para transporte, cantidad de movimiento y calor es la misma, pero para masa es diferente. Tiene la misma forma, pero no es el mismo valor.
¿Ya? Entonces, T asterisco es la temperatura dimensional, ¿no? Y para gases no polares, bueno, pues directamente se reemplaza acá y se obtiene, ¿no?, el valor del coeficiente de difusión. Sin embargo, para gases polares se halla una integral de colisión para el gas polar que es igual al no polar más un factor, ¿no?, delta AB sobre T asterisco. Sigma es sigma B, sigma A por sigma B. En este caso hay que hallar con la media geométrica, ¿no? Y el sigma también se puede obtener mediante, si no tuviéramos datos, 1.585 volumen molar en su punto de ebullición, 1 más 1.3 delta. Y delta es 1.94 por 10 a la 3, momento dipolar al cuadrado, volumen de ebullición, temperatura de ebullición. Los momentos dipolares se buscan de tabla, volumen de ebullición, temperatura de ebullición también se busca de tabla. Y E sobre K, pues, toma otra forma, 1.18 más 1.3 delta cuadrado, parámetro dimensional por la temperatura de ebullición. Y el momento dipolar, volumen molar en su punto de ebullición, entonces acá le faltaría su rayita. Delta parámetro dimensional. E sobre K parámetro energético, ya sabemos. Ahora, cuando los diámetros de colisión y las constantes energéticas no se encuentran, dichos valores se pueden estimar a partir de acá. Por ejemplo, el diámetro de colisión es volumen crítico molar a la 1/3. También se puede calcular como 11.8 volumen molar en su punto de ebullición a la 1/3. Y E sobre K 0.75 temperatura crítica o 1.21 temperatura de ebullición, ¿no? Entonces, más que todo esto son correlaciones sencillas de aplicar, ¿no? Los coeficientes de difusión calculados para determinadas condiciones de temperatura y presión pueden ser usados para deducir valores a otras condiciones. Es decir, si yo tengo el coeficiente de difusión a unas condiciones, puedo hallar los coeficientes de difusión a otras condiciones, utilizando esta relación. Presión 1, presión 2, temperatura 1, 3 medios, integral de colisión a la temperatura 1, integral de colisión a la temperatura T2. Por ejemplo, coeficiente de difusión binaria de una mezcla a dos condiciones de temperatura. Estime el coeficiente de difusión del sistema hidrógeno amoníaco a 25 grados centígrados y una atmósfera. Con este valor obtenga el coeficiente de difusión de dicha mezcla a 85 grados centígrados y una atmósfera, ¿no? Acá presión será 1 y 1. Las temperaturas sí varían. Las integrales de colisión varían, ¿no? Entonces, primero habría que hallar estimar el coeficiente de difusión a 25 grados y una atmósfera. Lo primero que hay que hacer es del hidrógeno amoníaco, ¿no? Del sistema hidrógeno amoníaco a 25 grados y una atmósfera. Identificamos a los componentes de la mezcla como hidrógeno A, amoníaco B. Entonces, esto encontramos en tablas, ¿no? Sigma A, sigma B. E sobre K para A y E sobre K para B. A es amoníaco, pero hidrógeno, B amoníaco. Entonces hallamos el EA sobre K de la mezcla, que es la media geométrica, ¿no?
59.7 por 558 sería 182.57. Y el T asterisco va a ser T1 en Kelvin sobre EA sobre EAB sobre K. Nos dicen a 25 grados centígrados, ¿no? A 25 grados centígrados. Por lo tanto, 25 más 273 sobre EAB, que es 182.57. Eso me da 1.63225. Y con esto puedo hallar la integral de colisión para el T asterisco 1.6. Entonces, T a la 1.66, E a la 1 tanto por T, esa es la fórmula, ¿no? Entonces, como tenemos el T asterisco 1.63225, E a la 1. O sea, donde encontramos T, vamos a poner ese valor 1.63. Y me da 1.158. Luego, sigma AB, sigma A más sigma B. Bueno, hay que elegir si vamos a usar la media geométrica o la media aritmética, ¿no? En este caso se ha elegido la media aritmética. 2.877, 2.9 sobre 2 por 10 a la menos 10, ¿no? Metros. Entonces ya tenemos todos los datos. Este es constante. La T tenemos a 298, nos pide a 25. La presión es 1. Esto es 2 tanto por 10 a la menos 10 que acabamos de hallar. Sigma B es 1.158, ¿no? 1.158. No. Este es la integral, ¿no? La integral de colisión 1.158. Sí. Esta es la integral de colisión. Y esta es la relación de pesos moleculares a la 1 medio. Con esto obtenemos 7.52 por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. Este azul es el valor experimental. Ahora, cuando la temperatura es 85, lo que vamos a calcular es que, pues, para esa temperatura de 85, ¿qué necesitamos? Necesitamos T2, T1 tenemos. Tendríamos que hallar la integral de colisión a la temperatura T2, que es a 85, ¿no? Entonces, T2 entre K, EAB sobre K, 85 más 273. Esto de acá es constante, 182.57. Y luego tendríamos 1.961. Y eso reemplazamos acá nuevamente. Tendríamos 1.082. Entonces ya tenemos los datos. 7.52. 7.52 por 10 a la menos 5. La relación de presiones 1 y 1. La temperatura de 85 grados, 25 grados. Y tenemos los diámetros, las integrales de colisión, ¿no? Entonces con esto sale esto. Y esto es el valor experimental. Después hay otros métodos que sean métodos empíricos, método de Fuller, Kettler y Giddings. Bueno, esta es su ecuación, ¿no? DAB 1 por 10 a la menos 3, T a la 1.75, 1 entre MA, 1 entre MB a la 1 medio, la presión. Y esta es sumatoria de los volúmenes atómicos de difusión, de A a la 1 tercios, volumen de B a la 1 tercio, ¿no?
DAB, coeficiente de difusión metro cuadrado por segundo. T, la temperatura absoluta. P, la presión absoluta. Suma de volúmenes atómicos de difusión mostrados en la tabla 8. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, del carbono 16,5, ¿no? Hidrógeno 1,98, oxígeno 5,48, nitrógeno 5,69. Ahora, cuando se pone entre paréntesis, es básicamente es porque se ha obtenido en base a pocos datos, ¿no? Bueno, estos son copiados directamente de tablas, ¿no? El cloro, 19,5, el azufre, 17, anillo aromático, menos 20,2, anillo heterociclo, menos 20,2. Volúmenes moleculares. La suma de volúmenes, la suma de volúmenes atómicos, ¿no? Los volúmenes moleculares van a ser la suma de volúmenes atómicos. Por ejemplo, el hidrógeno, el oxígeno, el helio, etcétera, ¿no? El CO, CO2, etcétera, ¿no? Esos son. Difusividad de una mezcla binaria. Estima el coeficiente de difusión de la mezcla metano, dióxido de carbono a 0 grados centígrados en la atmósfera. El valor experimental es este. Solución. Usamos esta ecuación. Acá lo difícil, entre comillas, es la sumatoria de volúmenes atómicos, ¿no? Vale decir que el CH4 es un carbono más 4 hidrógenos. Bueno, y esto lo vemos en la tabla. Carbono es 16,5. Más 4 por 1,98. 4, ya tenemos 24. Para el CO2, 26,9. Creo que hay directo para el CO2, ¿no? Ahí está, 26,9. También podemos de repente obtener 4 por CO2, un carbono más 4 oxígenos, ¿no? Pero más exacto es el que ya se tiene como volumen, 26,9. Entonces, reemplazamos la fórmula, tenemos todo. 16, ¿qué cosa es 16? Metano, ¿no? 16 más CO2, 44. Su volumen 24,2 a la 1/3, 26,9 a la 1/3 y todo al cuadrado. 0,154. Que es bastante parecido, ¿no? Acá 0,153, acá 0,154. Y bueno, para el caso de líquidos, prácticamente la única ecuación que existe es la ecuación de Wilkie-Chown. Al considerarse el proceso de difusión como el transporte de moléculas esféricas en soluciones diluidas teóricamente, se llega a la ecuación conocida como la ecuación de Stokes-Einstein. Es como que estuviera cayendo una pelota desde la parte superior y hay una fuerza que se opone a esa caída, ¿no? Entonces, más o menos en base a eso han deducido una ecuación donde DAB0 es el coeficiente de difusión a cualquier concentración. No DAB, pero DAB0 es el coeficiente de difusión de un soluto en un disolvente, pero esto es a dilución infinita. A dilución infinita. Eso quiere decir que uno de los componentes está diluida, ¿no? No es que sea pues infinita, dilución infinita, que
Hablando estrictamente sería prácticamente cero, ¿no? O sea, que esté diluido por 10%, 15%, quizás hasta 20%, ¿no? Entonces acá, mu es la viscosidad del solvente, mu sub B. O sea, el coeficiente de difusión, acá con el cerito, representa coeficiente de difusión de una solución diluida. Es igual, esta es la masa molecular del solvente. Phi es un factor que se llama factor de asociación. ¿Qué más? Mu sub B es la viscosidad del solvente y B sub A es el volumen molar del soluto en su temperatura de ebullición normal, ¿no? Volumen molar en su temperatura de ebullición normal. Bueno, eso hay que buscarlo en tablas. O también se puede estimar con las ecuaciones de estado, ¿no? Ecuación de estado que ustedes conocen, Penn-Robinson, Sauber-Redlich-Kohn. Creo que Penn-Robinson predice mejor en la fase líquida, ¿no? Bien. Entonces, factor de asociación del disolvente, cuyos valores son 2.6 para el agua, 1.9 para el metanol, 1.5 para el etanol y 1 para disolventes no asociados, ¿no? Entonces, esos valores podemos reemplazar, ¿no? Bueno, y acá se tiene el volumen molar del soluto, ¿no? Y acá se tiene, pues, la ecuación, esto es lo que predice la ecuación de Stokes-Einstein, ¿no? Para este parámetro. Sin embargo, lo real es esto, ¿no? O sea, estas líneas de acá. Phi por masa molecular, 20, 30, 40, 50, es decir, tendremos que buscar, si queremos usar esta tabla, tenemos que encontrar el factor de asociación por la masa molecular y de acuerdo a qué línea se encuentra y considerando el volumen del soluto, pues, por ejemplo, acá podemos hallar ese valor. Entonces ya tendríamos viscosidad, temperatura, 10 a la menos 7 y lo que queremos sería el coeficiente de difusión de una solución diluida, ¿no? Hay otra ecuación que se llama el método de Shaver, que es una ecuación relativamente sencilla, donde el coeficiente de difusión de una solución diluida es K por T sobre la viscosidad del solvente por volumen molar del soluto a la 1/3, ¿no? Donde K es 8.2 por 10 a la menos 8, ¿sí? 1 más 3 volumen molar del solvente, volumen molar del soluto a la 2/3. Si el disolvente no es agua y BA menor que B, entonces el valor de K se puede suponer esto. Si el disolvente es benceno y BA menor que 2B, el valor de K es igual a esto. Otros disolventes con volumen molar menor que 2.5 B sub B, el valor de K se puede suponer a esto. Este método es recomendable sobre todo para mezcla de sustancias orgánicas, ¿no? Método de Hayduk-Lowdy. El DAB a dilución infinita de A, de cualquiera en agua, ¿no? Es 13.26 por 10 a la menos 5, viscosidad del agua a la menos 1.4 y volumen molar del soluto a la menos 0.589.
Este es difusividad del soluto en agua en centímetros, viscosidad en centipoise y volumen molar del soluto A en centímetros cúbicos por mologramo. Finalmente, la dependencia del coeficiente de difusión con la concentración, ¿no? O sea, hace un rato hemos hallado estos ceritos, DAB0 y DBA0, ¿no? Claro, antes hemos dicho que el DAB es igual a DBA, en este caso no es igual, hay que calcularlo porque los factores de asociación son diferentes. Lo que sí va a ser igual el resultado final, DAB igual a DBA, ¿no? Entonces, DBA, o sea, es el coeficiente de difusión del soluto A en un solvente B, donde el soluto A está en pequeñísima cantidad, o sea, esta fracción, ¿no? Y en este otro caso, que el solvente es mucho menor comparado con el otro componente, por eso es cerito y a la XA. DAB es el coeficiente de difusión a cualquier concentración obtenida a partir de la concentración a dilución infinita. Cuando digo dilución infinita es que uno de ellos esté más concentrado y el otro diluido, ¿no? De A en B y de B en A. Esta ecuación no puede ser utilizada para mezclas con una asociación fuerte, o sea, pues sean ácidos que se asocian, ¿no? Ácidos orgánicos, como ácido acético, ácido fórmico, esos ácidos, sino para solventes que no se asocian mucho, o sea, para solventes no polares, ¿no? Problema. Estima el coeficiente de difusión del ácido acético diluido a 12.5 grados centígrados, cuyo valor experimental es 0.95 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados por segundo. Me refiero a que los dos compuestos estén asociados, ¿no? En este caso es en agua. Entonces, uno de ellos puede ser el ácido acético y el otro el agua, ¿no? ¿Cuál será dicho valor coeficiente de difusión si la concentración fuera 20%, ¿no? O sea, tengo ácido diluido, ¿no? Ya. Entonces, densidad del ácido acético 0.973. Densidad del agua a su temperatura de ebullición normal 0.958. Viscosidad del ácido acético a 12.5, 1.4 centipoise. Viscosidad del agua a 12.5, 1.2. Solución. La nomenclatura a usar para el ácido acético A y el agua B. Utilizando la ecuación de Wilkie-Chan. Wilkie-Chan es para diluido, ¿no? 7.4 por 10 a la menos 8, Phi, masa molecular del agua, viscosidad del agua y volumen molar del ácido acético. El volumen molar es la inversa de la densidad, multiplicado por la masa molecular. O sea, 1 sobre 0.937 por 60, que es la masa molecular, y esto me da centímetros cúbicos por molgramo, ¿no? Centímetro cúbico por molgramo. Ya está, ya tengo el B sub A. Nos dan también la viscosidad y el factor de asociación es 2.6, ¿no? Para 2.6. 2 factor de asociación del disolvente cuyos valores son 2.6 para el agua, ¿sí?
Ya, 2.6. Entonces ya tenemos este constante 2.6, el factor de asociación por la masa molecular del agua, por la temperatura, la viscosidad y esto es este volumen molar de A, ¿no? Volumen molar del ácido acético. Reemplazando nos da ese valor. Ahora utilizamos el método Scheibel. DAB0 K por T sub B sub A a la 1/3. En este caso, K, este valor es constante, 8.2 por 10 a la menos 8, 1, 3 veces volumen molar de B, o sea, del agua, 1 sobre densidad del agua por masa molecular del agua, sale 18.79 centímetros cúbicos por mol gramo, ¿no? Y del ácido acético ya habíamos calculado 64, ¿no? Por lo tanto, tengo el valor de K. Y si tengo el valor de K, puedo reemplazar en esta expresión de AB0. K por T mu sub B, B sub A. K, T, viscosidad, volumen de A, 0.935. ¿Y el otro cuánto salía? Por 10 a la menos 6. Acá debe faltar algo, algún factor falta. A ver, multiplícanlo eso. Por 10 a la menos 6 debe ser. Sí, porque acá hay 10 a la menos 8, ¿no? Así es. Así es. ¿Ya? Así es. Sí, sí, profesor. Ya. Método de Hayduk-Lowry. Esta ecuación es más sencilla, ¿no? 8.87 por 10 a la menos 5. Desviación de menos 2.5. Y a cualquier concentración, bueno, a 20% nos pide, ¿no? Entonces, como ya hemos hallado los valores estos, DAB0, y el DBA0 lo estamos hallando por el método este último, ¿cómo se llama este? De método Scheibel. Ya tenemos DAB, ¿no? Faltaba DBA. Entonces DBA también lo hallamos por ese método. Y luego ponemos los valores que hemos calculado a la 0.8 y esto a la 0.20 y es 1.224 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados por segundo. No tenemos no tenemos el valor experimental de esto, ¿no? Para comparar. Bueno, en todo caso podemos buscar algún valor en la literatura, el coeficiente de difusión de tal sustancia en agua, para 10%, 20%, y bueno, lo comprobamos, ¿no? Eso se puede hacer. Bueno, ahora ya entrando al balance de transporte de masa de fluidos en sólidos. Esto implica realizar el balance de masa y como antes hemos hecho el balance de masa de entrada de materia por difusión molecular menos